En el día de hoy me gustaría que pudieras abrir tu Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso. Ahí en el capítulo número 5 encontramos las palabras del apóstol Pablo animando a la iglesia a cumplir con la misión, a permanecer firmes. Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Dice la palabra del Señor que leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Puedes tomar tu asiento. Somos conscientes que en esta vida hay muchas aflicciones, hay muchas pruebas, muchos problemas, ¿no? Creo que desde que nacemos, al poco tiempo de tomar conciencia de la vida y de la realidad de este mundo, nos damos cuenta de que no todas las cosas son fáciles y hay cosas difíciles en la vida. El salmista dirá en el capítulo 34, versículo 19, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y damos gracias a Dios porque esto es así. Ahora, debemos de reconocer que solo cuando nos vemos obligados a tomar decisiones es que nos ponemos manos a la obra, ¿o no? Cuando vas a tener una visita en casa es cuando limpias. Pues espero que no. Bueno, a fondo. Que esa ropa interior que se te cayó por detrás de la encuentras ese día. Dice, uy, lo estaba buscando. La mayoría no se replantea su vida si aparentemente todo cuanto hay en ella está en orden, ¿verdad? No nos planteamos poner en orden algo que creemos que está en orden. Cuidado, porque a veces creemos que todo está en orden y no lo está. De hecho, normalmente tenemos a alguien al lado que nos va a decir esto no está en orden. Yo en este caso tengo a mi familia que me suele decir, oye, esto no está bien, hay que ponerlo en orden. Y yo, obediente, lo hago. Casi siempre. El casi. Ninguno piensa en mudarse de casa a no ser que las circunstancias cambien. La llegada, por ejemplo, de un bebé a la familia y de repente nosotros queríamos tener familia y vivíamos en un apartamento con una sola habitación. Pensando en tener familia lo veíamos como algo transitorio. Pensando en el día de mañana poder tener un lugar más amplio para poder tener más familia. Mi esposa fue astuta ahí y se quedó con 2 habitaciones. Yo quería tener 5 y no cabían 5 en 2 habitaciones. Así que puede ser el cambio de un trabajo, una enfermedad, el deterioro de la propia vivienda. Muchos caminan con la expectativa de que el viento en la vida los mueva a un puerto, de un puerto al siguiente puerto, pero a la deriva y sin planificar una ruta. Y por desgracia no planificamos muy a menudo. Lo que hacemos es que, según venga, así actuamos. Y cuando nos vemos golpeados con esas circunstancias que nos obligan a considerar nuestro caminar, puede ser que no sepamos ni siquiera en qué punto se encuentra nuestra vida. Pues nos hemos perdido en el bosque de las circunstancias de donde es muy difícil salir. Y acabamos como Alicia en el País de las Maravillas, perdida y sin rumbo. Somos llamados a planificar, aunque la palabra de Dios es cierta en cuanto a que basta cada día su propio afán. Lo cierto es que esto es en cuanto a no angustiarnos por lo que pueda faltar el día de mañana, sino confiar en que el Señor dará cada día lo que necesitamos. Lo cierto es que debido a las circunstancias que nos han obligado a replantear nuestra vida, puede ser que desistamos o no asumamos responsabilidades en cuanto a lo que está sucediendo. Sé que ahora muchos pueden estar sufriendo los envites de la vida, puede ser que estemos siendo azotados y puestos al revés en nuestras vidas,
Muchos tal vez están perdiendo sus trabajos, otros obligados a quedarse en casa. Decían el otro día que la edad de emancipación en casa está en los 30 años, más o menos, en España. Y es un desastre, tanto para los padres como para los propios hijos, porque un hijo por naturaleza quiere salir de casa y el padre por naturaleza, cuando llega a una edad, quiere sacarlo de casa. ¿Sí o no? Yo a mis hijas le dije que hasta los 40. Dice no. Lo cierto es que podemos estar pasando por alguna de estas pruebas, podemos haber perdido la salud, podemos estar postrados en cama sin saber qué será después del después, y otros puede que se hayan vuelto inestables y vulnerables emocionalmente y puede que por primera vez en sus vidas experimenten ansiedad, angustia, estrés al verse confinados por el tiempo, tanto tiempo, ¿no? Hay una realidad y es que los cambios no nos gustan. Normalmente los cambios no nos gustan. No nos gusta que nos muevan las cosas de sitio, no nos gusta cambiar constantemente de casa. Yo ya he dicho, me he mudado esta vez y la siguiente mudanza la hago al cielo, si Dios lo permite. A mí que no me muden más. Normalmente los cambios producen esto, ansiedad, angustia, estrés. ¿Y cómo reaccionamos ante esto? Normalmente reaccionamos mal precisamente porque no estamos preparados y no planificamos. Por eso el apóstol Pablo nos está diciendo, mirad con diligencia cómo andéis. No vale andar de cualquier forma. No vale ir dando zigzags por la vida. No vale ir dando W. Hay algunos que dan W. No como necios, dice, sino como sabios. Conduciros bien. El tiempo es corto, los días son malos y por lo tanto debemos de ser sensatos, no insensatos, y debemos de ser entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Ahora, es el tiempo de planificar, no cuando venga la prueba, no cuando venga el problema. ¿Qué hizo José con Faraón? José con Faraón le dijo, oye, que ese sueño que tú has tenido apunta a que va a venir un tiempo de sequía. Ahora estás en las vacas gordas, ahora estás en el tiempo de bonanza, ahora estás en el tiempo en el que puedes guardar para cuando venga el problema, cuando venga la sequía. Y en ese momento, aquel faraón fue astuto, supo escuchar bien y aceptó el consejo de José. Y cuando llegó el tiempo de sequía, cuando llegó el tiempo de las vacas flacas, dice las Escrituras que Egipto se enriqueció porque habían guardado en el granero y podían vender a otros que no habían planificado y que venían a ellos para que les vendiesen. De manera que no vivas sin planificar, no vivas sin tener un plan, no vivas sin buscar la voluntad de Dios. Ahora es el tiempo de planificar, el tiempo de tomar tiempo para hablar con Dios y preguntarle qué tiene preparado para ti. ¿Sabes lo que Dios tiene preparado para ti? Porque si lo sabes, te vas a disponer para ello, te vas a preparar para ello, vas a estar dispuesto cuando llegue el momento de reaccionar correctamente a la situación que viene. Pero si no lo estoy, no podemos seguir construyendo nuestras vidas en función a las circunstancias, sino que debemos pararnos y preguntar si nuestro camino es el que Dios planificó para que anduviésemos en él. Mira, en Dios no hay callejones sin salida. ¿Tú piensas que Dios nos pone callejones sin salida? Claro que no. Él dice que juntamente con la prueba nos dará la salida y además nos dará la fuerza para poder soportarlo. Por lo tanto, Dios no es un Dios que ponga callejones en nuestras vidas. Nosotros nos metemos en esos callejones. Debemos de considerar que las crisis son las que rompen nuestro caminar y nos hacen reaccionar. Crisis no es algo malo porque viene de crítica y significa análisis o estudio de algo para emitir un juicio. Y de ahí el criterio del razonamiento adecuado. Debemos de estar preparados, debemos de planificar. Mira, sale el tiempo de vacaciones y seguro que muchos que están pensando, bueno, ¿qué voy a hacer en vacaciones? Han planificado. El tiempo, ahora cuidado con esto porque es como todo, ¿no? Yo planifico.
Ahora, a veces planifico y se dan otras cosas. Nosotros habíamos planificado para ir a Senegal en el 2020 y vino una pandemia. Y ya habíamos comprado los billetes. Las circunstancias es verdad que pueden variar, pero el Señor tiene un propósito y un plan y me tengo que ceñir a este plan. Ahora, ¿qué debo de hacer? Una de las cosas que me enseñan las Escrituras que debo de hacer es reconocer que necesito ayuda y pedirla a aquel que me la puede otorgar. ¿Y cómo lo hago? A través de la oración. La oración no es simplemente un ejercicio para mejorarse a sí mismo que le ayuda ya fuera que Dios lo escuche o no. La oración es una súplica real hecha a un Dios real a quien se puede apelar para que oiga, responda y ayude. Cuando tengas una necesidad, cuando no sepas qué es lo que tienes que hacer, no le preguntes a Google, no le preguntes a Alexa ni a Siri, no le preguntes a ChatGPT, pregúntale a Dios. Él está tan cerca como una oración. Dice el salmista en el capítulo 143, versículo 1, oh Yahvé, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. David sabía algo del carácter y la naturaleza de Dios. Y esto le dio forma a su oración. Él nunca podría pedirle a Dios que fuera infiel o injusto. Sin embargo, sí podía pedirle a Dios que actuara conforme a su carácter. Y David atrevidamente hace esta petición en base a esto. Escucha mis ruegos, responde por tu verdad y por tu justicia. Y el versículo 2 dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. David entendía que si Dios tratara con él basándose solo en su justicia, podría significar juicio y ruina para David. Así que él le pide a Dios que trate con él en base a su misericordia y no en base a su juicio. Y entiende que él puede apelar a Dios porque Dios es justo, no porque David es justo. Podemos pedirle a Dios no porque nosotros seamos justos o porque nos lo merezcamos, porque yo lo valgo. Podemos pedirle a Dios en base a su misericordia y en base al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Si Él ha preparado un camino para ti, tú tienes que planificar cómo vas a andar en ese camino. No puedes andar dando tumbos, repito, no puedes andar moviéndote según las circunstancias de tu vida, porque si te mueves según eso, vas a ser como aquel que es de doble ánimo, que se deja mover por las olas del viento y es como una veleta que simplemente se dirige allí donde el viento le señala. Dice David, porque ha perseguido el enemigo mi alma, en el versículo 3 del Salmo 143, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Pero mi espíritu se angustió dentro de mí, estaba desolado mi corazón, y entonces clamó al Señor. Fijaros, postrado en tierra. David continuó describiendo el sentido de la miseria del alma. Su vida se sentía postrada en tierra. ¿Te sientes postrado en tierra? ¿Te sientes desanimado? ¿Te sientes que no puedes más? Estás en el punto correcto para clamar a Dios. Estás en el momento adecuado para poder pedirle a Dios que te hable y te saque de esa situación. Sentía que vivía en tinieblas, como era cierto para aquellos que temían a los muertos, tenían ya muertos. Él sintió que su espíritu estaba angustiado dentro de sí mismo y él sintió que su corazón estaba desolado. Hay un comentarista que dice que habitar en tinieblas literalmente significa habitar en lugares oscuros. Y esto podría entenderse como David buscando refugio en las cuevas y en las profundidades de la tierra para escapar de su hijo que lo perseguía, incluso tomando refugio en tumbas o en zonas de descanso de los muertos. Cuando no queda más remedio, cuando mi vida ya está en la miseria más absoluta, puedo clamar a Dios y Él me mostrará su plan para mi vida. Ahora, no esperes estar en las tinieblas, no esperes estar bajo humillación. Simplemente empieza a buscar al Señor hoy y a buscar sus propósitos. En el versículo 5 del salmista, el rey David dice, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en la obra de tus manos.
podemos recordar los dulces, buenos tiempos de nuestra vida temprana con Dios y beneficiarnos. Podemos recordar los días antiguos, anteriores a nuestro propio tiempo, pensando en las grandes cosas que Dios ha hecho en medio de su pueblo en los días pasados. Incluso, si mientras recordamos los días antiguos, nos llenamos con una medida de tristeza al pensar que tan lejos se ven esos mejores días, puedo decir una vez más, en el versículo 6 de este salmo, extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Y es que podemos acudir al Señor. Mira, no hay nada peor que sentirse que no tienes un sentido en la vida, que no tienes un rumbo en la vida, que no sabes hacia dónde vas. Los jóvenes, muchos se sienten así. La frustración de la juventud es por no saber cuál es tu sitio en la vida y hacia dónde te diriges. O por pensarte en un lugar que nunca alcanzas. Ve a Dios y Él te mostrará la senda de la vida. Extiende tus manos hacia Él y Él te sustentará. David lo que hace es, para David lo que hace al pasado algo digno de recordar eran las obras de Dios. Él pensó cuidadosamente en las cosas que Dios hizo, meditaba y reflexionaba sobre sus palabras y profundizaba en ello. Pensando profundamente en lo que Dios hizo con sus manos, hizo que David respondiera con sus manos, extendiéndolas delante de Dios en oración y alabanza. David alabó a David por lo que había hecho en los días antiguos y oraba para que Dios lo hiciera de nuevo. Y entonces es cuando le dice, Señor, respóndeme pronto. Oh Señor, porque desmaya mi espíritu, no escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a sepultura. David sabía lo que era disfrutar del sentido y favor y bendición de Dios. Y al sentir que Dios podía esconder su rostro, llevaba a David a la desesperación. Así que le ruega poder sentir una vez más esa sensación de luz del rostro de Dios. Finalmente el apóstol Pablo dirá en Romanos 8:31, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando uno vive en el sentir de que Dios está con uno, se siente confiado delante de cualquier adversario. Por el contrario, si sentimos que Dios ha escondido su rostro de nosotros, nos sentimos débiles delante de cualquier adversario. Así que pidámosle a Dios. No es difícil. No tienes que hacer nada extraordinario. Solamente, primero, acercarte creyendo que Él es real. Y segundo, acercarte sabiendo que Él tiene todas las respuestas para tu vida y tiene todo preparado para ti. El versículo 8, el rey David dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Charles Spurgeon, uno de los teólogos del siglo XVIII, dirá, la misericordia es una de las palabras más dulces de nuestro lenguaje. La bondad tiene mucho dentro de sí que es precioso, pero la misericordia es sin duda doblemente preciosa. Es la crema de la bondad. Él está empezando a mirar hacia el frente buscando dirección. Y la frase en la mañana ya es una moneda de su admisión de esto al aceptar que la noche no es eterna. Mira, la misericordia de Dios te puede alcanzar. Como le alcanza a un barco que ha naufragado y que está buscando tierra seca y finalmente la halla. Líbrame de mis enemigos, dice el salmista, en ti me refugio. Y esta es una hermosa declaración de fe. David no tomaría refugio en los placeres pecaminosos, en la distracción del entretenimiento, en el pensamiento positivo o en la autodependencia, o en la amargura o en la venganza. David estaba determinado en refugiarse en el Señor. Es por eso que le dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe y a tierra de rectitud. David confiesa aquí que él no sabía el camino. Repito, ¿sabes el camino? Y no es cuestión de ver unas baldosas amarillas y seguirla.
No es una cuestión de ver carteles que te indican hacia dónde tienes que ir. David no sabía su camino y necesitaba que Dios le hiciera saber. Él no solamente necesitaba el amor de Dios, él también necesitaba su guía. ¿Necesitas el amor de Dios? Por supuesto, pero necesitas también su guía. No te conformes única y exclusivamente con el amor de Dios. Dios tiene mucho más para darte. Por supuesto que como consecuencia de su amor es que Él nos guía. Hazme saber el camino por donde ande. La oración para que todos podamos hacer es: Señor, hazme saber el camino por donde debo de andar. Y la siguiente línea conecta con la obra de Dios. Aún más, el Señor tiene su manera de enseñarnos a través de su Espíritu. El Espíritu Santo nos habla a través de susurros secretos a aquellos que somos capaces de escucharlo. No todos los cristianos profesantes son capaces de poder escuchar la voz del Señor. ¿Por qué? Porque no buscan una comunión íntima con Él. Porque no se trata de acudir a alguien que te diga lo que tienes que hacer. No se trata de buscar al pastor o a alguien que crees que conoce la Biblia para que te diga, mira, tienes que hacer esto. Se trata de tener una relación personal con el Señor. Este es el camino. Transítalo. Dios nos guía tanto con sus ojos como con sus palabras, pero tienes que tener una relación íntima con Él. Y por lo tanto, hacer una declaración de fe. ¿Cuál es esa declaración de fe? El Salmo 143, versículo 11. Por tu nombre, oh Señor, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y este es un aspecto necesario de un verdadero avivamiento. Una genuina preocupación por el bien del nombre de Dios y no por el bien del avance de ningún hombre o mujer de Dios. Muchas oraciones hoy apuntan al hombre como el foco y el centro de todo, pero la oración tiene que ir dirigida hacia aquel que merece alabanza y adoración. Señor, déjame ser conocido por tu obra en mí. Déjame ser conocido por tu obra en mí, para que solamente tú, Señor, recibas gloria y alabanza. Y el versículo 12, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. David le pidió que lidiara con sus enemigos, pero antes que eso, le pidió a Dios que lidiara con él. Él sabía que su propia debilidad o falta de inspiración o su caminar separado de Dios era un peligro mucho mayor que cualquier enemigo. Así que, dicho esto, quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuál es tu camino? ¿Hacia dónde te conduces? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Estás perdido? ¿Estás perdida? ¿Sabes hacia dónde caminas? ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Sabes el por qué el Señor te trajo aquí? ¿Por qué el Señor te rescató? ¿Por qué el Señor te mostró algo que no sabías? Mira, no hay nada peor, repito, que sentirse perdido. No hay nada peor que estar en tinieblas, en la oscuridad, sin saber hacia dónde ir. Pero dice la palabra del Señor que nos alegremos porque ha venido la luz. Y la gloria del Señor ha caído sobre nosotros. Él quiere alumbrar tu camino. Él quiere mostrarte una senda mejor de la que te has imaginado o has planificado. Él quiere que estés preparado para lo que está por venir. Él quiere que estés seguro de que tu vida está en sus manos y que si eres un hijo suyo, Él no te va a dejar. Te invito a que puedas cerrar tus ojos un momento y puedas meditar en ello mientras escuchamos esta alabanza, esta música. Y me gustaría que pudieras pensar hasta dónde has llegado, qué es lo que has alcanzado. Tal vez hace años
¿Te propusiste algo en tu vida? ¿Lo has alcanzado ya? Es más, eso que te propusiste en tu vida, ¿es algo que Dios quiere para tu vida? ¿Cómo te has preparado para ello? Hay muchos que siguen pensando que la vida es tan fácil y que solamente hace falta seguir el consejo de unos que han tenido éxito o que aparentemente han tenido éxito. ¿Pero qué es el éxito? El éxito no es otra cosa, según las Escrituras, que haber cumplido con el plan de Dios para ti. Todos estamos caminando en esta vida. No hemos alcanzado la meta aún. La meta se alcanza el día en que partamos de este mundo. Y mientras tanto, ¿cómo estoy conduciendo mi vida? ¿Cómo me estoy preparando ante los cambios que acontecen en mi vida? ¿Cómo me estoy preparando para lo que Dios tiene para mí? Mira, el camino no es fácil. Y el Señor nunca dijo que el camino fuera fácil. Él lo que prometió es que estaría con nosotros todos los días, que no nos dejaría, que no nos abandonaría, y que si Él es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Pero debemos de considerarle a Él. Él es nuestro creador. Él nos formó. Y Él tiene pensado algo para nosotros. Y tal vez nos está cumpliendo. Entra en el plan de Dios. Y si tú todavía no has conocido a Cristo, si tú todavía no has entendido que hay un plan perfecto en Él, no solamente con su salvación, sino después de ella, yo te animo en el nombre de Jesús a que consideres. Cristo se preparó. Cristo entró en el plan del Padre para hacer su voluntad y cumplir sus propósitos. Y tuvo éxito. Y el éxito fue ir a morir en la cruz, en obediencia al Padre y por amor a nosotros. Y es que en el plan de Dios estaba que su Hijo no se quedara ahí, sino que resucitara al tercer día. Y resucitó. Y ahora está a la diestra del Padre. Y Él volverá. Pero ese acto planificado de Dios abrió las puertas de la gracia y el favor de aquel que nos creó, para que podamos encontrar un sentido a la vida, para que podamos tomar una decisión de seguirle a Él y de cumplir con sus propósitos. El pecado nos impide avanzar. El pecado nos impide reconocer que le necesitamos. El pecado nos impide reconocer que hay un plan mejor que el mío. El pecado nos impide estar preparados para los envites de la vida. Pero hoy el Señor te dice: vienen tiempos en donde yo haré algo contigo. Tienes que estar dispuesto. Tienes que estar dispuesta. Mira, si el Señor te ha hablado en esta mañana, si has podido escuchar claramente la voz del Señor diciéndote algo referente a tu vida, y entiendes que te está llamando a la acción, que te está llamando a prepararte, que te está llamando a que planifiques bien, a cambiar de planes, o te está llamando a algo que solamente tú y el Señor sabéis, yo te invito a que te puedas poner en pie para poder orar y poder pedirle al Señor: Señor, ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, si es que están en ese punto. Si el Señor te ha hablado en esta mañana, yo te animo a que te puedas poner en pie y puedas orar conmigo. Amén. 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 Dios quiere algo contigo. Amén.
Dios quiere algo contigo, pero es su plan y no el tuyo. Tal vez el problema es que te has aferrado a tu plan y sigues fallando y sigues luchando sin alcanzar lo que buscas, porque lo estás buscando en el lugar correcto. Dios tiene un plan para ti. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres real. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando. Gracias, Señor, porque tú sigues mostrándonos la senda de la vida. Padre Santo, perdónanos por cuántas veces no hemos planificado, por cuántas veces, Señor, no te hemos tomado en cuenta. Hemos sido necios, hemos sido torpes y hemos sido, Señor, incrédulos a ti. Pero hoy, Señor, nos ponemos delante de ti, dándote las gracias porque nos muestras que hay un plan mejor que el nuestro. Porque nos enseñas que solamente podemos acudir a ti y que tú tienes respuestas para todo y que solamente si reconocemos que te necesitamos y que no sabemos hacia dónde vamos, tú nos vas a mostrar el camino. Guíanos, Señor. Guíanos, Padre. Necesitamos de tu guía. En medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en medio de circunstancias, Señor, que nos han venido, no queremos, Señor, dejar que estas circunstancias nos muevan. Queremos movernos en tu palabra. Queremos movernos, Señor, en lo que tú tienes para nosotros. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y gracias, Señor, porque tú estás hablándonos hoy. Y gracias porque no nos vas a dejar. Y gracias, Señor, porque tu plan se cumple. Te alabo, Señor, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.